noches, bienvenidos a tu programa Gente Común, un aplauso. En este tema nosotros vamos a hablar de qué es lo que legitima a un político o a un monarca. Porque vemos una gente ahí y automáticamente el ser humano, más que todo el occidental, nosotros es como que le tenemos una pleitesía, ¿verdad?, a un político per se. Sí. O entendemos que hace algo y ya todo el mundo empieza a decir que es el hombre más honrado, otros dirían que es el pelo peor, pero su poder es legítimo. Entonces vamos a hablar de qué es lo que legitima a un político, ¿sí? Y no, eso ha sido no solamente con la política, o sea, con un político en sí, también ha sido con los reyes. Sí, claro. Los reyes las religiones. Claro, no, pero más los reyes por el punto de vista de gobernar. Es decir, los reyes eran alabados Exactamente. de una manera exorbitada. Exactamente. Incluso el tema de hoy será: el poder pasa de un déspota monárquico a un déspota político. O sea, las ideas de libertad que siempre hemos escuchado de que Napoleón Bonaparte, de que este muchacho Cristóbal Colón, de aquí, o sea... Tomando desde punto de partida la Revolución Francesa como ancla. Exactamente. Pero antes de hablar de la Revolución Francesa como ancla, que incluso nosotros los latinos principalmente, de México para acá, somos... No, México no tanto. De América del Sur, América Central y América del Sur para abajo, somos a nuestra formación política viene directamente de Francia. Sí. Incluso aquí en nuestro país, República Dominicana, nuestro código penal es directamente derivado del código napoleónico. Sí. Entonces, estoy medio malo, excúsame que estoy medio complicado. ¿De dónde viene la política? Como diría Aristóteles, el ser humano es un ser político. Bueno, animal político. Es un animal político. O creo que en griego diría sum politikon. El ser humano es un animal político. Nosotros somos gente que, a pesar de lo que dirían otros escritores, como en el caso de Thomas Hobbes, dijo que el ser humano es malo por naturaleza. Lo contrario a lo que dijo Marx, ¿no? No, Marx lo que dice es que el ser humano es malo por la sociedad en la que vive. Sí. Que incluso eso es derivado de Jean-Jacques Rousseau, que también iba por esa línea. O sea, la mayoría de ellos son entes de la era de la Ilustración. Yo diría que vamos a hablar de ellos también, de todo eso que pasó ahí, porque vemos nada más el acontecimiento de la Revolución Francesa. Unos la romantizan como algo bueno, otros dicen que no, que fue algo de lo más terrible. Yo soy partidario de esos. Sí, yo también. No, yo considero que, no sé, es que cometer un genocidio como que no es muy bonito. Pero en los libros de historia no te dicen que la Revolución Francesa fue un descontrol, un caos total. Lo que te dicen, los libros dicen es que te lo maquillan. Sí, y no solamente eso. De hecho, los libros de historia, a menos los que yo recuerdo de primaria, claro, ni siquiera te hablan de la Revolución Francesa en sí, sino te hablan de lo que inspiró la Revolución Francesa para Latinoamérica en sí, que le dio como cierto sentido de poder, de pertenencia, de libertad, y decidieron independizarse. Exactamente. Entonces, ¿de dónde empieza la política? Marx decía anteriormente que, o sea, hablando de la civilización primaria o civilización cuando el ser humano, ¿verdad?, comenzó antes de ser sedentario, la comunidad de primitivas, donde los nómadas, donde él decía que había una serie de formas, o sea, que no había poder, donde todo era de todo. Era como un comunismo, según él lo romantiza. Dice como que era un comunismo que había ahí y que no había propiedad privada, que para él es la raíz de todos los males, la propiedad privada. También para Hobbes lo es en un sentido. Entonces, él decía que cuando alguien cazaba, pues esa presa se repartía entre todos. Cuando recolectaban, se repartía entre todos. Era todo para todos, solamente se vivía de los recursos que había en ese momento. Automáticamente los recursos se extinguían, lo cual era muy poco probable. Solamente se extinguía las frutas, porque los animales se iban para un lado, pero había como quiera peces. O sea, ellos se movían, era por el tema, o tal vez por el cambio de clima, que se movían, se hacía más frío. Sí, no, yo no considero de que eso sea tan bonito, porque quien cazaba era quien tenía la fuerza. Exacto. Quien cazaba era el que mandaba. Exacto. Entonces los demás te tenían que sujetar al que cazaba. Entonces como que la parte del comunismo, verlo, o sea, intentar hacer como
como ver al comunismo similar a esas comunidades primitivas, como que no es lo mejor, porque ahí es donde se supone que está el poder en su máxima expresión con el dominio del más fuerte. Pero, y no solo Marx, otros seguidores de él indicaban lo mismo. O sea, romantizan el pasado como que en el pasado no había ningún tipo de jerarquía, lo cual no es cierto. Siempre ha habido jerarquía, porque la política viene de la jerarquía. La política viene de un control. Y las guerras, por favor. En el mundo antiguo, la gente, bueno, antes del mundo antiguo, ya habían guerras. Exacto. Y las tribus se mataban entre sí. Exacto. Y eran muchísimo más, diría yo, muchísimo más sangrientas o muchísimo en proporción, o sea, en la civilización, como que se aplacaron un poco, pero en la antigüedad las guerras eran más frecuentes de lo que se piensa. Sí. Incluso hay muchos debates en eso. Uno dicen que por ejemplo, que la Edad Media, la Edad Antigua, eran mucho más tranquilas. Otros dicen que no, que eran más crueles. O sea, hay un debate ahí entre pensadores e historiadores un poquito fuerte. Lo que sí sabemos es que el ser humano sí se ha perfeccionado en el arte de la guerra y como hemos aumentado de población y también hemos aumentado las muertes. Exacto. Entonces, por ejemplo, luego de que pasó de una comunidades nómadas, empezó el sedentarismo. Las personas se asentaban en lugares. Entonces, según Marx, ahí es que empieza la propiedad privada. Porque automáticamente tú te asientas, una comunidad se asienta en un territorio. Ese territorio es de ellos. Exacto. Pero adivina, el conflicto viene por el tema de los recursos. Si te tocó la parte más cerca del río, ya tú entiendes que tú estás en control del río. Te tocó la parte donde, o sea, el río es tuyo. Si te tocó la parte donde estás cerca de unos cuantos árboles que de por sí dan frutos más frecuentes, ya yo que no tengo árboles, ya yo quiero tus árboles. Entonces ahí empieza la propiedad privada. Yo pienso que eso existía desde antes del sedentarismo, con el tema que tú dices, del tema de la casa y todo eso. O sea, no era de que tú cazabas y cualquiera venía y cogía un tajo, no. Era, hey, yo fui quien me sacrifiqué, yo tengo que comer primero. O sea, eso es un símbolo. Y no solamente eso, quien no se sujete a lo que yo digo, pues puede ir y cazar por su cuenta. Exactamente, yo no le voy a dar. Propiedad privada. Pero vamos a suponer que sí. En el sedentarismo, el ser humano se asentó y ya empezó la propiedad privada. Entonces, ¿de dónde viene el Estado? El Estado, como lo conocemos ahora, es diferente a tal vez como inició. Pero vamos a quitar el nombre de Estado y ponerle el nombre de gobernante. El gobernante. Vamos a cambiar el Estado por gobernante. ¿De dónde viene? A raíz del sedentarismo, tiene que haber un orden. Porque si tú me quieres quitar lo mío y yo te quiero quitar lo tuyo y no llegamos a un acuerdo, tiene que venir un tercero que tenga la suficiente poder y fuerza para hacer valer tu propiedad y la mía. Porque de no ser así, tú y yo vamos a desvivirnos, para decir un término, a desvivirnos, y al final nadie ganará o solamente el más fuerte ganará. Y no solamente eso, el ser humano es profundamente social. Exacto. Donde hay una sociedad, exacto. Donde hay una sociedad, hay alguien que lidera. Puede haber, sí, adelante. Sí, no, sí, sigue. Que no puede haber una sociedad, que la sociedad no se conforma de la nada. Exacto. Siempre hay, por más que se quiera decir que el comunismo es el gobierno de todos, en realidad no es práctico, porque al final se tiene que expresar en una sola persona o en un grupo de personas reducido. No se expresa entre todos. No todos gobiernan al mismo tiempo. Exacto. Las personas tienen representantes. Lo que pasa es que el comunismo viene más de romantizar la época primitiva. Donde según donde los marxistas entendían que no había ningún tipo de conflictos, donde todo era amor y feliz y todo el mundo ya... La moralidad tampoco había mucha moralidad. No, y que el marxismo lo primero que quiere destruir es la familia, el marxismo. Incluso lo que quiere es destruir la familia, que los niños vayan directamente a ser educados por el Estado, que los niños ya no son de los padres, pero es otra cosa. El tema es de qué es lo que legitima, qué es lo que le da, ¿verdad? Poder, en la época primitiva lo que legitimaba el gobernante era su fuerza. La fuerza, sí. La fuerza imperaba sobre los demás. En la civilización antigua también era un poco la fuerza, pero ahí como que comienzan a surgir reyes. No, y también familias. Sí. Familias, o sea, un padre con muchos hijos, los hijos, mientras más tenía, más fuerte era.
frente a un enemigo que venía, o sea, la prole, que fue un término reciente. Y el padre no era el más fuerte, pero fue quien inició. Exacto, entonces eso le da una legitimidad, eso le da un poder que ningún hijo se atrevía anteriormente a faltar el respeto al padre, porque era algo o sea, como tú dices, el ser humano es un ser social, es un ser que se adapta, a diferencia de que muchos piensan que el ser humano desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa eran caníbales, no era así. Sí, se piensa mucho eso, no, que fue las ideas, sí. Sí, o sea, de la Revolución Francesa hubo un momento en donde comenzó como el año 1. O sea, ellos cambiaron el calendario porque dijeron que fue el hito más grande de la humanidad. Exactamente. Entonces, volviendo otra vez a las preguntas, recuerden que hablamos de lo que le da legitimidad a un político. Las preguntas son, ¿por qué los políticos son tan poderosos? ¿Quién le da el poder a los políticos? ¿Por qué el pueblo solamente decide a la hora de votar? ¿Qué le da legitimidad a un político? ¿De dónde viene la famosa democracia contemporánea? O sea, el núcleo de estos temas subsiguientes, de hoy en adelante, va a ser por ahí. Entonces, como hablamos ahorita, entra en el tema de los patriarcas, los padres que tienen poder sobre los hijos, por lo cual una orden de ellos de que vayan a atacar a tal familia o un consenso entre familias, entre patriarcas, se mantiene la paz. Pero como el ser humano va creciendo, entonces entra ahí los monarcas, donde entra un gobernador. Estoy haciendo un resumen, pero bien resumido. Pero bien resumido. La historia no es homogénea, es heterogénea. O pasan cosas aquí y allí a la vez. Y se unen hoy o no se unen o nunca se unen, pero es heterogénea. Entonces, los reyes. ¿Qué le daba poder a un rey anteriormente? Sangre real. O una línea, o sea, una descendencia. Conquista. Por la conquista. Y ser religión. Una religión. O sea, el dios de turno en ese momento era quien elegía al rey. O el rey era elegido por, el hijo mayor era el sucesor. Era el sucesor del rey. Sí, y si no lo mataban antes, por supuesto. Claro. Se mataban entre ellos. Incluso se dieron muchísimas masacres en los palacios. O sea, automáticamente se vio más eso en los países en Europa. Sí, de hecho, durante el Imperio Otomano. También, literalmente, había una ley que decía que cuando era elegido alguien para ser el nuevo... ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre del fuerte. Sultanato, sí. Sí, cuando venía el nuevo sultán, el sultán tenía por ley el deber de matar a sus hermanos. Esa parte no la sabía. Sí. Esa era una ley. Y la mayoría lo hacían. Y de hecho, el problema no era en sí el ser sultán, sino llegar ahí. Exactamente. Los hijos de las sultanas morían envenenados, el mismo sultán los mataba. Era un conflicto interno ahí para ver quién sobrevivía era eso, el sultán. No, pero quien sobrevivía era un milagro, porque entre tanto problema ahí... Se dio mucho también en el Imperio Romano, se dio mucho con los emperadores. Los emperadores duraban poquitos años, otros duraban mucho, era muy ambiguo. El caso de los tetrarcas, que entre ellos mismos se mataron, aquí al final ganó Constantino, que fue el gran emperador. Exactamente, o sea, el poder político ha ido cambiando de tiempo en tiempo, digamos de siglos en siglos. Entonces, la monarquía es legitimada por esas fases. Ajá, por línea sanguínea, o por conquista, o por una confirmación del dios de turno. Y hasta donde conocemos ha sido una de las fases muy longevas en la historia. O sea, en la civilización humana ha sido uno de los sistemas que más tiempo ha durado. Exacto. Comenzó desde la época antigua hasta prácticamente la Revolución Francesa, que después de ahí fue que la monarquía fue como en declive. Sí, pero eso era la monarquía absoluta. Sí, la monarquía absoluta. Luego de lo que fue la Revolución Gloriosa, 1688-89, donde destituyeron al rey, si me recuerdo, Jacobo II, los nobles obligaron al sucesor, en este caso sería Guillermo III y a María II, a firmar que le daban poder al parlamento, a los nobles, por encima del rey. Sí, entonces, ahí puede decirse que se formalizó, puede decirse, porque hay muchas cosas. La primera monarquía parlamentaria, podría decirse.
En mi humilde opinión, la monarquía parlamentaria no es monarquía, es simplemente una pantalla, porque sí, por ellos supuesto. no tienen poder real. Por supuesto. Incluso yo me he enterado, por ejemplo, países como Japón todavía existe la monarquía. Sí. Incluso en Japón todavía hay un monarca, un emperador, el emperador Naruhito, todavía elegido en el 19. O sea, todavía hay monarquías. Como tú dices, es una forma de gobierno que ha perdurado. Sí. Ahora con menos poder absurdista que antes, pero ha durado más que nuestra famosa y amada democracia, que es tan maleable, pero no existe ningún poder, no existe ninguna forma de gobierno perfecta. No. Eso no existe. Una mejor que otra, una peor que otra. En mi opinión, la mejor es la aristócrata. La aristocracia. ¿Continúa? No, en donde que gobierna el más apto. El más apto, no el más fuerte, el más apto. Yo también soy partidario de eso, de formas de aristocracia, donde gobiernan los aptos, los que no están preparados. Sí, no, y de hecho la democracia tiene tantos fallos. Sí, muchos fallos. Porque no es que en sí sea mala, pero yo creo que está muy romantizada y está tan arraigada en la cultura que uno como que hablar de los fallos de la democracia es como decir, pero es que tú quieres un gobierno dictador. Ajá, es como una dialéctica entre democracia y tiranía. En donde si uno apoya completamente la democracia, eres un tirano, sí. Apoyas a un ser totalitario, a un gobierno totalitario. Y no, realmente no. Ahora bien, ¿dónde se da esto? Luego, se acuerdan que es un tema muy largo, no se puede explicar en una hora. Es un tema que hay que hablarlo en semanas, porque se dieron tantos eventos antes de la revolución, durante y después de la revolución, que fueron complicados. Pero, durante la Revolución Francesa, este caballero Maximilien Robespierre, junto con los famosos jacobinos, y su era del terror, sí. Este muchacho Jean-Paul Marat, que lo hicieron un ángel después de que él mandaba a desvivir a mucha gente, una lista de supuestos traidores a la república, decían desvívanlo. Al final una muchacha, si bien recuerdo, Charlotte Marie, si no recuerdo el nombre, fue quien los desvivió a él, y luego a ella la desvivieron y la guillotinaron. Eso es como un chiste oscuro, Dios mío. Sí, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Robespierre decía mucho que el ser humano necesita, él entendía que el ser humano necesitaba creer en algo. Entonces, instituyó lo que fue la diosa la razón. Automáticamente desviven al rey Luis XVI. Entonces, un resumen, pero vamos a hablar de esto en otro programa de manera más llana. Cuando desviven a Luis XVI, España e Inglaterra se unieron contra Francia. Exactamente. Pero recuerden que el tema de España e Inglaterra viene mucho antes, porque entonces, antes de eso, España y Francia estaban unidas frente a Inglaterra con la Guerra de los 7 años. Luego, entonces, perdieron. Ganó Francia. Ganó Inglaterra. Luego de eso, entonces, España y Francia influyeron mucho en los pensamientos de libertad de los colonos norteamericanos. Entonces ahí empezó lo que fue la independencia americana, luego de la guerra de independencia, donde la ganó Estados Unidos. Entonces, luego de que Estados Unidos se convierte en una república débil inicialmente, incluso hay una máxima romana que dice que el mejor vecino es un vecino débil. Entonces, bueno, eso está vamos por ahí. El caso es de que la muerte de Robespierre. Y la muerte del rey. Sí, la muerte de Luis XVI. Esa muerte fue la excusa perfecta para ellos declararle la guerra a Francia. Exacto, pero ahí pasa más de ahí. Recuerden que existe algo lo que es legitimar. Hablamos de la legitimidad de un monarca o en este caso de un político. El tema es, el poder pasa de un déspota monárquico a un déspota político. Entonces, si el pueblo, anteriormente los reyes basaban su poder en que yo soy rey o porque conquisté o porque soy heredero o porque Dios me puso ahí. ¿Cómo podemos legitimar a un político? Es bastante sencillo. Y es peor, es todavía es la parte que más manipula. O sea, yo pienso que es lo más manipulable, ¿verdad? De la parte de la gobernanza. El pueblo. Ay, Dios mío, el pueblo. En teoría, entre muchas comillas, se supone
que el político representa los ideales del pueblo. Antes de la Revolución Francesa, durante el gobierno de Luis XVI, había mucho descontento social. Había mucha desigualdad, mucha pobreza, mucho desempleo. Sí. Pero pobreza extrema. Sí. Y la gente veía que los nobles seguían dando banquetes y seguían vistiéndose de forma pomposa y seguían de alguna manera burlándose, así lo veía la población, de los más pobres. Entonces la gente dijo, bueno, esto como que no va. Comenzó a crearse de alguna manera ese descontento, comenzó y naturalmente la economía, Francia estaba endeudada, tenía un problema económico terrible y al rey se le dijo que tenía que resolver este problema, que ya no se podía seguir. Y de hecho Luis XVI durante un tiempo fue popular en la población. No, y que recuerden que Luis XVI no fue guillotinado por tirano. No. Fue por traidor. Sí. No es por tirano, pero continúa. O sea, es para que esa parte aclararla. Entonces, al final de cuentas, básicamente hubo una movida política en donde se intentó darle más fuerza que la monarquía, no tanto así como el parlamento, eso era... Se llamaba como el tercer estado. Eran tres estados, que era la nobleza, la nobleza en primer lugar, luego la iglesia, nobleza y tercer estado. Y el tercer estado. Ahí. Entonces, al final de cuentas, él dijo que no, porque pues eso le quitaría fuerza. Claro. Luego que él dijo que no, él destituyó a la persona que lo propuso y eso ocasionó un problema grandísimo. Al final él como quiera convocó al tercer estado, pero pues ya era como muy tarde. Exacto. Y llegó un momento específico en donde se considera como el inicio de la revolución, en donde se toma una decisión sin la aprobación del rey. Exactamente. Ese fue el punto de inflexión. Que fue creo que si no recuerdo, la institución de la Asamblea Constituyente. Fue ahí. Entonces, pero esas ideas de libertad no vienen solamente, o sea, inicialmente de un descontento social. No. Eso fue lo que impulsó en sí la Revolución Francesa. Eso fue como el tope, como la gota que colmó el vaso. Esa fue la legitimización del problema que se armó. O sea, eso fue lo que le dio como fuerza. Y le dijo como que esto sí, como que le dio, ¿cómo le digo? Lo que lo hizo correcto, de alguna manera. O sea, naturalmente hay personas que dicen, no, tal cosa no está bien, pero si hay razones para hacerlo, pues no estaría tan mal. Exacto. Entonces eso como que le dio una razón para hacer. Y naturalmente muchos gobernantes lucraron de ello. No, y que incluso recuerden también que en ese mismo tiempo ocurrió que fue la llamada era de la Ilustración, donde los grandes pensadores que conocemos hoy vienen de ahí. En este caso, Voltaire. Voltaire hablaba de que al rey tenía que limitarse el poder. O sea, Voltaire fue uno de los primeros que habló, podría decirse, de la monarquía parlamentaria. ¿Verdad? No estamos hablando, o sea, él no hablaba de destituir al rey, sino, quítenle los poderes. Y también tenemos a Montesquieu. También Montesquieu habló mucho. Incluso lo que conocemos hoy como poder del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, vienen desde Montesquieu. Claro, que vienen desde más atrás también, pero las ideas fueron como fundamentadas bien con Montesquieu, que también fue parte de la era de la Ilustración. También está Jean-Jacques Rousseau, que con su famoso libro El Contrato Social, que fue un precursor de Marx y su famoso libro, El Tratado de Comunismo, bueno, por ahí. Entonces, o sea, todos esos pensadores influyeron, y también Immanuel Kant también, que es otro tema, para otro momento, fueron pensadores que influyeron en la Revolución Francesa. Unos estaban vivos, otros no. Y tú te das cuenta, un montón de personas con un montón de problemas, gente con hambre, gente desempleada, sin poder darle de comer a sus familias. Y de repente viene alguien que le dice, yo conozco el porqué. El problema es la monarquía. Y de momento a otro, esas familias pobres ven a la monarquía básicamente de forma pomposa y pues haciendo todos sus banquetes, que van a decir, bueno, es cierto. Exacto, no, y que también en ese tiempo, antes de la Revolución Francesa, en ese mismo tiempo, estaba surgiendo lo que fue la clase burguesa. Sí, que incluso, otro nombre que se le da a la Revolución Francesa fue la Revolución de los Burgueses, que le da también ese nombre, donde se hacían, recuerden,
no es homogéneo, es heterogéneo, están muchas cosas en diferentes lados. Voltaire por aquí, Rousseau por allí, Descartes por aquí hablando, o sea, cada quien hablaba algo y ¡pum!, se unió en un solo. Entonces, luego de eso, cuando empieza lo que es la burguesía, esa clase social que empieza a tener poder y decían, pero ¿por qué carajo yo tengo que pagarle un diezmo a una iglesia donde ellos lo que hacen es hacer diablura, por así decirse? Porque yo tengo que pagarle unos impuestos al rey porque es el rey, al monarca, o sea, a la familia real porque es el rey. O sea, ellos no hacen nada, solamente despilfarran dinero. Incluso se vio así con el tema de la independencia de Estados Unidos, que Francia y España dieron muchísimo dinero, que Francia no tenía dinero y aún así o sea, se endeudó totalmente para apoyar a Estados Unidos por una venganza contra Inglaterra. Entonces, los burgueses decían, caramba, nosotros fajados, trabajando, y ustedes no dan nada para atrás. Entonces, más las ideas de la ilustración que estaban en aquel entonces, dieron el coño, mano. Y los nobles no son fáciles de mantener precisamente. Exacto, la nobleza, esos eran gente que estaban por encima de todo el mundo y no aportaban nada porque ya su poder estaba fuera de tiempo. Ya los nobles, los señores feudales ya estaban cayendo porque ya la burguesía estaba empezando. Entonces, viene el punto de inflexión. Pone que habían 3 estados: clero, nobleza y el tercer estado. Los votos. Sí, básicamente eran lo mismo. El clero y la nobleza estaban de la mano. Exactamente. Eran ambos contra el tercer estado. Entonces, cuando se instauraba una ley, recuerden que el tercer estado era quien tenía, creo que el 94% de los diputados eran del tercer estado. El pueblo era. La nobleza y el clero eran pocos, pero no se contaban por cabezas. No, se contaban era por cantidad de votos únicas. Por ejemplo, hay 3 votos, la nobleza y el clero siempre están de acuerdo, el tercer estado siempre perdía, aunque tenía más gente, pero no, un 2 contra 1. Hasta que la gente presionó para que se hiciera por cabezas. Exacto. Entonces, si antes se le daba lealtad a un rey, a un sistema de gobierno que solamente gastaba, malgastaba, despilfarraba dinero, ¿a quién se le da lealtad ahora? Al pueblo. O sea, en ese tiempo se debe todo al pueblo, pero el pueblo necesita representantes, alguien que represente al pueblo, los intereses del pueblo, que esas eran las ideas de los jacobinos y gerondinos. Jacobinos más radicales, gerondinos un poquito más menos radicales, que luego fueron guillotinados. Y ellos defendían al pueblo, aunque para defender al pueblo tenían que matar al pueblo. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, tras la caída de la monarquía, recuerden que Luis XVI supuestamente él apoyaba la revolución, sí, pero por detrás mandaba cartas hasta Austria. Supuestamente lo apoyaba después de que le hicieron una revuelta de 7,000 personas. Exactamente. Entonces, luego de que él lo consideraron como un traidor porque él intentó escapar. Sí, él con su familia. Sí, pero yo entiendo que él velaba más por su vida. Recuerden que Luis XVI... No, es que un acto de traición. No lo veo tan acto de traición huir. Porque, o sea, ya su fin de alguna manera era inminente. Sí, pero había una nueva ideología que era el pueblo. O sea, tú irte del país, de tu país, de tu gobierno, era un acto de traición. Tú estabas en contra de los intereses del pueblo. Recuerden que normalmente los grandes tiranos, antes de ser tiranos, ellos adoptan una causa que es el bien común. Que se ve mucho en los tiranos, su discurso siempre es a favor del pueblo. Su acción es diferente. Entonces, ellos lo que hacían era que adoctrinaban al pueblo diciendo, estamos mal, necesitamos cambiar las cosas, y quien con hijos pasando hambre no va a decir que no. Entonces adoctrinaban al pueblo y diciendo que no, que es por el bien de ustedes. Entonces automáticamente el rey se va con su esposa y también sus hijos, creo que también, y arranca si no recuerdo, para Austria, cuando está ahí en la frontera. Creo que fue así, no lo veo tan claro, pero él iba a salir. Él se iba, se fugaba. Un revolucionario vino de allá para acá y lo reconoció
Entonces, eso causó más indignación todavía por parte del pueblo. Y el pueblo perdió la confianza en él, porque el pueblo, por supuesto. O sea, el pueblo, no sé, tal vez le tenía un poquito más de confianza y lo mantenía vivo de alguna manera, el pueblo. Pero ya con eso el pueblo dijo, aquí se acabó. Entonces, lo mataron a él y a su esposa. Exacto. Entonces, como tú decías antes, ¿qué provocó la Revolución Francesa? Bueno, la falta de libertades. El poder estaba en manos de la nobleza, del clero y el pueblo por allá. Entonces, también la crisis financiera causada por la gran deuda que tenía Francia, la falta de alimentos, crisis económicas, la subida de los precios, el alto gasto de la monarquía y un sistema de impuestos que solamente afectaba al tercer estado, al pueblo, porque la nobleza y la iglesia no pagaban impuestos. Eso se parece mucho a lo de hoy. Totalmente, es exactamente lo mismo. La clase política de hoy muy pocas veces paga impuestos, ¿verdad? Está exenta de impuestos, exactamente, sigue inseguridad, sigue habiendo desempleo, la economía sigue yendo mal, nosotros debemos hasta los nietos de nuestros nietos. Exacto. Mientras el tercer estado, hablando de contexto actual, político actual, de los países, principalmente latinoamericanos. El tercer estado, el más importante, en teoría. El pueblo está cargando con todos los impuestos, con toda la carga, mientras los diputados, senadores, ministros, todos están llenos de excepciones y todo lo hacen en nombre del pueblo y hay que celebrarle todo lo que hacen. Entonces, ahí voy. Se creó en la Revolución Francesa, que fueron los inicios, por eso dije que la política latinoamericana viene derivada directamente de la Revolución Francesa, porque ya no se adoraba, ya no se debía pleitesía a un rey, sino al pueblo. Entonces, quien representa al pueblo, literalmente representa los intereses del pueblo. Entonces, se le debe pleitesía al representante del pueblo. Entonces, si tú no estás de acuerdo con el representante de los intereses del pueblo, tú estás en contra del pueblo, siendo tú mismo parte del pueblo. Ya dejarías de ser parte del pueblo y serías un traidor del pueblo. Exactamente. Entonces, es una nueva forma de gobierno y es lo que llamamos hoy democracia representativa. En donde se supone que elegimos, que tenemos el poder de elegir cada 4 años, bueno, menos aquí. Depende, 4 o 6, lo que sean. Pero, o sea, no hay un sistema de gobierno perfecto, pero la democracia que vivimos ahora tiene muchas fallas y se parece a la monarquía de antes de la Revolución Francesa. Solo que más bonita. Es que ahora tenemos una sensación de que sí tenemos el poder. Exactamente. Antes uno era siervo del rey. Uno le decía al rey, mi señor es rey. Ahora mismo no se le dice así al político, pero de alguna manera se rinde esa pleitesía. Ahora simplemente cambiamos de nombres. Exactamente. Entonces, el culto al líder. Sí. Se da mucha democracia eso. O sea, recuerden que estamos hablando del poder político. El culto al líder. Ahora mismo, bueno, hace más que todo en Latinoamérica se ha visto mucho eso, donde la figura del líder o de los líderes es exaltada, adorada y venerada por el pueblo o por los partidarios. Anteriormente era una lucha contra la monarquía en favor del pueblo. O sea, la política anterior era lucha contra el poder a favor del pueblo. Hoy no. Hoy es lucha entre partidos. Exactamente. Hoy lo que se ve en la política occidental, principalmente en Latinoamérica, es una guerra de partidos. Donde los partidos A y B se matan entre sí. No por los intereses del pueblo, sino por los intereses de cada partido en particular. ¿Pero en nombre de quién? En nombre del pueblo. O sea, están luchando entre ellos y dicen como que intentan desacreditarse mutuamente en nombre del pueblo. Entonces, uno dice que tiene la verdad absoluta, el otro también la tiene, y se matan entre ellos. Todo en nombre del pueblo. Entonces, empieza lo que es una especie de adoración al líder. Adoramos al diputado, adoramos al senador, adoramos, en el caso de Estados Unidos, al congresista, o adoramos al presidente. Donde el presidente es el mejor del mundo. Pero el partido el partido impulsa eso. Ya los intereses del pueblo no se ven. ¿Por qué? Porque no se habla de bajar impuestos. No se habla de achicar al Estado. Que se habla de más instituciones, más poder. Nuestra carga fiscal. Más carga fiscal para el pueblo. La carga fiscal dominicana es
que vamos aquí a hablar de eso luego, en otro tema, de solamente la carga fiscal dominicana. Entonces, ¿qué es lo que legitima, lo que le da legitimidad a un político ahora mismo? Su compromiso con el pueblo. Pero adivinen, ese compromiso es de la boca para afuera. Y todos lo sabemos. ¿Sabe qué es lo gracioso de todo? Es que se supone que en teoría es su compromiso con el pueblo y en teoría representa al pueblo. Ellos no representan al pueblo, no representan al pueblo y el pueblo sabe que no lo representa y aún así lo elige. Porque no hay de otro. O sea, porque el sistema democrático te dice tienen que elegir a alguien. Incluso eso es lo que ha hecho que en países de Latinoamérica, principalmente en República Dominicana, haya una apatía hacia la política. Donde decimos, bueno, al final todos son ladrones. Sí, no me representa, pero vamos a fingir Pero vamos a ver. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en este programa venimos a hablar? Venimos a, digamos, a denunciar o a hacer que la gente, que el dominicano y el latino despierte. Señores, empecemos primero que todo a leer. No de todo. ¿Por qué? Porque muchísimas de las leyes que se implementan en nuestro país latinoamericano son leyes que no son discutidas por el pueblo. Son leyes que se hablan entre los partidos, se ponen de acuerdo, la tiran y a la gente común como nosotros no nos interesa leer. Entonces, ¿cómo queremos ser mejor gobernados si nosotros ni siquiera sabemos las leyes que se están implementando? Leyes importantes que aparecen al pie de página de alguna noticia que nadie Exacto. Entonces, tenemos que empezar a leer más. Tenemos que empezar a ver más qué hacen nuestros políticos, porque si hacen las cosas en nombre del pueblo, ¿a quién le deben información? Al pueblo. Pero si el pueblo no lee, el pueblo no se orienta, no le interesa solamente decir que los políticos son malos y que el pueblo es bueno, se quedará viniendo un partido que diga que ellos sí son los buenos. Entonces votemos por este que sí son los buenos y este es el que nos va a dar la salvación. Nosotros, principalmente los dominicanos, tenemos un problema, que nosotros estamos siempre esperando un salvador. Sí. Siempre. O sea, a nivel político, el dominicano espera a alguien que haga, que sí resuelva. Alguien que sí. Con Juan Bosch, eso se soluciona. Ajá, con fulano de tal. Creo que este es el que va, que este sí va a resolver. Los dominicanos principalmente esperamos un salvador político que nos venga a salvar. Hermano, hermana que me escucha, nadie a usted lo va a salvar. Nadie a mí me va a salvar. Porque todos los días que uno come con dinero que uno trabaja. Entonces, si nosotros trabajamos y comemos de nuestro esfuerzo, y aquellos dicen que sí que van a hacer, hay que analizarlos. Y verle, güey, aquí está mal, aquí está bien. Y creo que en este país tenemos derecho a la protesta, ¿no? Yo pienso que sí. En teoría. Claro, entonces. Pero una protesta o protestas sin conocimiento, sin saber, no se queda más que un grupo de gente juntas. Recomendación, y yo, o sea, un llamado a la población. Vamos a leer más leyes políticas. Vamos a familiarizarnos más, que eso es lo que ha hecho que países desarrollados avancen. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados el pueblo sí habla con base. El pueblo sí conoce sus derechos. Pero mientras el pueblo dominicano o el pueblo latinoamericano no se ponga las pilas y empiece a leer como esos países nórdicos y países desarrollados, que digan, güey, esta ley no cuadra, no, esto no va. Eso no es a favor de la Constitución. Exacto. Entonces siempre seremos menoscabados y siempre seremos pisoteados por los representantes del pueblo. No, aunque también hay un punto que juega en contra, y es que el sistema educativo no está en sí orientado para que las personas se desarrollen en todo el sentido de la palabra. No, y el tema de la educación, porque la educación ahora mismo viene del Estado, principalmente. No, a ellos no les conviene en absoluto. No les conviene que el pueblo sepa, no. Pero nosotros, que aún vivimos en un mundo, en un país de libres pensadores todavía, que aún tenemos derecho a libertad de expresión. No, y más con la globalización. Actualmente uno con un clic puede acceder a casi toda la información. Exactamente. Entonces, señora, ahí tenemos YouTube, tenemos las leyes, tenemos Google. Vamos a investigar, vamos a ponernos las pilas. No necesitamos ningún salvador. Un cambio de gobierno no va a solucionar nada. Que eso es lo que a nosotros, principalmente los dominicanos que estamos aquí, nos han vendido eso desde antes de Balaguer. De que no, que fulano que resuelve. Incluso hay personas que son amantes de Trujillo. Muchos de ellos. Y consideran que un Trujillo que un Trujillo. Porque estamos buscando un salvador. Alguien que venga a resolver esto. No funciona así. No necesitamos un salvador. Incluso
aunque venga un salvador, ese salvador se convertiría en un tirano luego, porque así funciona la tiranía. Empiezo como salvador del pueblo, luego tengo el poder del pueblo, me dueño del pueblo, entonces luego mi palabra es la palabra del pueblo, aunque eso signifique maltratar al pueblo. ¿Qué sí funcionaría y qué mejoraría? Bajar el ITEVIS. Sí, esa es otra cosa que vamos a tratar en otros temas. Señores, el tema de la Revolución Francesa vamos a seguir tratándolos en otro programa que ya estamos. Y ¿sí? En la próxima también vamos a hablar sobre los genocidios que hubo. Claro que sí, en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Eso fue muy sangriento. Porque para entender la política occidental latinoamericana de hoy en día, tenemos que remontarnos a la Revolución Francesa y la era de la Ilustración, que ahí que se ve todo eso. Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con poder político, con ideología política, pensamiento político, pero en lo llano, o sea, en la base, no en el populismo de que fulano, sutano, no. Vamos a sentar las bases de con qué se come la política. ¿Y por qué en el viejo continente siguen habiendo monarquías parlamentarias? Y sin embargo, en el nuevo mundo no. Entonces, todo eso vamos a ir hablándolo en otro programa. Recuerden compartir este video aquí, suscribirse, darle me gusta, comentar, y si usted desea, ¿verdad?, participar con nosotros de un tema político que quiera traer, abajo pondremos la información de contacto para que usted se, ¿verdad?, unir con nosotros y pueda venir y participar y hablar, ¿verdad?, y discutir temas políticos con nosotros, que al final son los que sí benefician al pueblo. Esto fue Gente Común. Hasta la próxima.